Piensa Humano Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Piensa Humano. Hoy día con una invitada muy especial para mí, porque le tengo mucho cariño, que es mi amiga Ángela Medrán. Ella es bióloga, una mujer que lleva muchos años en el mundo de la biología, obviamente, por su carrera, pero en especial en el mundo de la medicina germánica, en su divulgación y en su estudio. Y bueno, Ángela, bienvenida a este programa para invitarnos a pensar y me gustaría que nos enfocáramos, aprovechando que eres bióloga, en temas relacionados con la biología. Antes estábamos conversando varias cosas, ojalá salgan esos temas porque dijiste cosas maravillosas, pero enfocarnos en cómo este conocimiento abarca mucho más allá de la salud. Y quería comenzar que te presentara un poco cómo llegaste a la germánica, bueno, y cómo nos conocimos también. Me gustaría que contáramos un poco cómo nos conocimos. Yo no me acuerdo si fue el 2021, me parece. Bueno, hola a todos. Muchas gracias. Justo empiezo a hablar. Muchas gracias por invitarme a hacer este espacio, esta grabación. Y nos conocimos después del primer congreso. Ya, entonces fue... Pero antes del segundo, porque ya sí, en el segundo, sí, que fue online, ya participé, y luego ya en el tercero fue... no fue online, fue presencial aquí en España. Exacto. Y entonces fue después del primer congreso, no sé exactamente si era 2021, el primer congreso fue quizás. 2021 no fue el primer congreso y claro, sí, eso estaba recordando que ya en el segundo tú estuviste presente. Sí. Fue online, pero ya participé con una ponencia, sí. Y nos conocimos gracias a una amiga en común, una amiga tuya, que yo la conocí ese día también, sí. Que es Marina. Y bueno, y desde ahí yo creo que hemos trabajado de alguna manera unidas con un mismo objetivo. Hace unos días, conversando con otro amigo en común, que me hacía... me estaba preguntando por otra persona si divulgaba bien, si era confiable el material, y yo lo conocía y le di mi opinión. Bueno, él me dijo, oye, Margarita, tú conoces a todo el mundo. Y yo le dije, es que llevo 13 años tratando de conocer gente que quiera divulgar la germánica de manera pura y que le interese este conocimiento no solo para el tema salud, sino para divulgarlo de manera que todos comprendamos la importancia de lo que nos dejó el doctor Jaime. Y le dije, y lamentablemente he conocido muy pocas personas. Y una de esas personas, le dije, es Ángela Medrán. Entonces, quiero que nos comparta, así como hace un momento estábamos conversando, cosas que para ti han sido significativas de llegar a este conocimiento tan importante. Bueno, muchas gracias por tus palabras. A ver, yo estudié biología y lo estudié... había muchas razones, pero una de las razones es porque quería saber qué era la vida, por qué vivíamos, por qué había vida en este planeta, qué razones había detrás de todo eso. O sea, era curiosidad. Siempre he sido como muy curiosa, muy buscadora de explicar el porqué de las cosas. Si pasaba algo, yo quería saber por qué. Si tenía un síntoma, a mí me hubiese gustado saber en aquel tiempo, que no tenía ninguna idea de nueva medicina germánica, por qué había ese síntoma, ¿no? Pero me pasaba con eso y con las demás cosas de la vida. Siempre he sido como muy curiosa, muy buscadora. Entonces, estudié biología, primero trabajé en temas que tenían que ver con investigación los primeros años. Después me ofrecieron y me vino bien la oferta trabajar en la industria farmacéutica. Estuve 22 años trabajando en la industria farmacéutica. Y
Pues ahí aprendí mucho porque yo trabajaba en hospitales, trabajaba con fármacos que en aquel momento eran muy nuevos, que eran los primeros que se obtenían por medio de recombinación genética, por eso buscaban biólogos. Y bueno, y participé en ensayos clínicos, sé un poco cómo funciona sé perfectamente cómo funciona lo de Bueno, los es ensayos clínicos. un área en que tú te especializaste, en la genética, ¿no? Y sí, lo que yo había estudiado en la carrera, que había 2 años de especialización, fue en la rama fundamental que se llamaba entonces, que es la rama de investigación, genética, microbiología, bioquímica, y sobre todo genética, que era mi asignatura, vamos, era la parte que más me interesaba, porque creía o pensaba que ahí es donde podía estar la mayoría de las respuestas a las preguntas que yo tenía. Entonces estuve trabajando ahí, yo trabajaba y estaba contenta porque aparte que tenía el sueldo y demás. Me imagino que eso también te pone contento, ¿no? Tener un buen ingreso, sí, trabajar en lo que te gusta. Sí, además el ingreso era efectivamente muy bueno. Pero sobre todo porque yo firmemente pensaba que estaba ayudando a mejorar la vida de mucha gente, a que gente que no tenía hasta ahora un fármaco, ya había fármacos nuevos que podían salvarles la vida o por lo menos mejorar los síntomas que tuviesen. Entonces lo creía firmemente y entonces pues estaba satisfecha de poder colaborar en esto, ¿no? Y bueno, llegó un momento, un poco antes de esos 22 años, que dije que trabajé en la industria farmacéutica, en la que, de esas casualidades, que nunca son casualidades en la vida, pues una amiga me invitó a oír una conferencia que daba una persona. Y esa persona era Itziar Orube. Entonces mi amiga, yo no conocía a Itziar de nada hasta ese momento, y ella me dijo, mira, he tenido un tema de cuello de útero y en lugar de operación, en fin, de todo lo que le habían propuesto, pues lo he podido resolver de otra forma por la información que esta persona me ha dado. Y entonces, como agradecimiento, pues la he invitado a que dé un seminario a todos mis amigos y conocidos. Les estoy diciendo que bueno, porque una forma de agradecer que yo he tenido este conocimiento y me gustaría pues compartirlo con la gente que quiera ir a la conferencia. Entonces, bueno, yo fui pues porque ella me lo dijo así, bueno, tampoco era estar 2 horas o 3 horas oyendo a alguien, bueno, pues bien, vamos. Y bueno, decir que yo en todos esos 22 años seguía con mi curiosidad y había estudiado Ayurveda y había estado en Barcelona durante 1 año, casi fueron 2, estudiando medicina tibetana porque era más completa o englobaba el Ayurveda y la China, y entonces pensaba que podía ser mejor. Después hicimos viaje a Nepal para afianzar esos conocimientos de medicina tibetana. Después hice muchas cosas. Quiero decir que mi curiosidad y mi búsqueda de respuestas habían continuado a lo largo de esos años y había, con esfuerzo, trabajaba durante la semana, el fin de semana me iba incluso a Barcelona o donde fuese a estudiar lo que en ese momento pensaba que me podía seguir dando respuestas. Iba como avanzando, como subiendo escalones, pero no acababa de encontrar aquello que me diese la respuesta total, digamos, sino me daban como respuestas parciales o algo. Pero yo seguía en mi búsqueda, no porque estaba trabajando, y además era un trabajo que requería tiempo y esfuerzo, pero yo seguía en mi búsqueda. Y cuando oí esa primera conferencia de Itziar, que vino aquí a Córdoba, porque aunque ella vivía en Málaga, la invitó esta amiga que viniese, y ella vino a dar esa conferencia en su deseo de divulgar los descubrimientos del Dr. Hammer, que ella había compartido muchísimos años con él, viviendo cerca y compartiendo, no como pareja, quiero decir, sino compartiendo muchísimas horas durante meses y años, muy amigos. Pero no solo amigos, es que ella le hacía de traductora cuando pasaba cuando la gente iba a preguntar al Dr. Hammer sobre sus síntomas, ella le hacía la traducción. Ella sí que se podría decir que era una discípula del Dr. Hammer, absolutamente, ¿no? Ella pasaba tiempo traduciendo esas consultas, traduciendo también con los periodistas, traduciendo con otros médicos y luego tenían una relación de amistad ya personal, obviamente, porque eran muchos años y vivían cerca en Málaga y tenían la editorial, la hizo el Dr. Hammer cerca de donde vivían. Entonces era una relación muy, muy cercana, y el Dr. Hammer conocía a los hijos
de Itziar, y Itziar conocía sobre todo a las hijas del doctor Hammer, y en fin, era una relación muy cercana, personal, además del ir absorbiendo todo el conocimiento, porque tú imagínate que tú estás traduciendo las consultas que el doctor Hammer atendía, las estás traduciendo, las tienes que analizar, las estás integrando prácticamente, las respuestas y las explicaciones que el doctor Hammer daba a esas personas, ¿no? Y bueno, y la convivencia. Qué bonito, ¿no? Poder empaparse así de claro, todo eso. Y luego la convivencia de comer, de hablar de temas, de viajar aquí, es que era una convivencia muy cercana y una forma en la que aprender es como una esponja, ¿no? Estás aprendiendo todo. Entonces, y ella estuvo en ese contacto, aunque después el doctor Hammer ya vivía en Noruega, pero ellos mantuvieron el contacto hasta los últimos días de Itziar, porque Itziar abandonó este plano como 8 meses antes que el doctor Hammer. Ella se fue en 2016 y él en 2017. Como unos 8 meses hubo de diferencia, ella antes que él. Pero hasta el momento en que ella se fue, ellos siguieron en contacto con WhatsApp, con videoconferencias, con teléfono, en fin, que estaban en permanente contacto. Y de hecho ella viajó a Noruega varias veces, en fin, que estaban en contacto. Bien, pues yo fui a esa conferencia, que fue la primera vez que conocí a Itziar, y cuando empecé a oírla era como, ¿cómo? O sea, los ojos eran, ¿qué? Empezó todo en mi cabeza, era como piezas por ahí sueltas que algunas ya se unían, parecía que yo iba encontrando un poco algunos trozos del puzzle, ¿no? de mis preguntas, y de pronto aquello que oí hice como cha, 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 cha. Es que el puzzle se junta, es que esto sí me da todas las respuestas a todas las preguntas que yo hasta ahora llevo años haciéndome. ¿Pero esto cómo es? Es que era biología realmente, era biología. A pesar de que contradecía tu formación, ¿no? Muchas cosas de tu formación. De mi formación, sobre todo de mis creencias sobre salud y sobre enfermedad. Claro. Porque de biología no contradecía casi cosas. Porque me encanta la genética, pero me encanta la etología, porque la etología, el comportamiento animal, que es lo que estudia la etología, es que te estás viendo reflejado si de verdad sigues, como es la realidad, sigues pensando que nuestra especie forma parte de la naturaleza. Somos una especie más en la naturaleza. Si eso lo tienes claro, cuando ves el comportamiento de los demás mamíferos, sobre todo, es que te das cuenta que reaccionamos de la misma forma, aunque luego tengamos el intelecto que intenta decir, ¡ay, no, eso no es así, no! Pero el impulso biológico es el mismo, las adaptaciones son las mismas. Entonces, no contradecía para nada, sino afirmaba los conocimientos de biología que yo tenía y de etología, y lo veía clarísimo. Entonces, es como dije, ¡buah! Pues si esto es lo que yo llevo buscando toda la vida, ¿dónde estaba esto? Que esta hora, qué suerte que lo he encontrado. Entonces, yo realmente aquel día solo cogí... ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Eso creo que fue no sabía decir si fue sobre 2017 o por ahí. 2007 quiero decir, perdón, o por ahí, 2006, 2007, pero no tendría que mirarlo, no lo recuerdo con exactitud. Hace unos 20 años. Sí, probablemente. Entonces, yo aquella vez, como, claro, con el shock de encontrarme con aquella información, realmente, creo que he tocado el micrófono, realmente me quedé con 0 u 1 de información. Realmente lo único que a mí me quedó claro es que cuando yo tenía un síntoma, que eso yo ya lo intuía, pero no había nada que me refrendase, que cuando yo tenía un síntoma, o mis hijos o quien tenía un síntoma, había algo que lo había originado. Había una causa concreta. Algo muy concreto que lo había causado, que lo había originado. Que no es que hoy se me puso el ojo rojo por casualidad o porque estuve mirando la pantalla. O hoy es que se me hinchó la rodilla porque... Eso de la pantalla está bueno porque se le pone un solo ojo rojo y como y dices que es por la pantalla. Está así mirando... Claro, yo cuando imparto formación, porque, bueno, vamos a ir por partes. Cuando imparto formación
pongo una viñeta muy tonta, pero que es muy ilustrativa, que es un señor mayor que va al médico porque le duele la rodilla izquierda, y entonces está sentado en la viñeta, está sentado en la camilla típica de la consulta y dice: doctor, he venido porque me duele la rodilla izquierda. Y tiene el hombre, es mayor, así como 80 años. Y entonces le dice el doctor: ah, pero no se preocupe, eso es normal, eso es por la edad. Claro. Y entonces el señor mayor que ha ido a consultar le contesta al doctor: no, doctor, eso no puede ser, porque mi rodilla derecha tiene la misma edad que la izquierda. Está y no perfecta. me duele. Claro. Es que es así, Es que ¿no? es de sentido común. No, es sentido común simplemente, exactamente. Aunque no conozcas nada de nueva medicina, es solo aplicar sentido común. Entonces, yo con lo único que me quedé de aquella charla es que, hay algo que corrobora lo que yo ya intuía, que es que cada vez que tenemos un síntoma ha habido algo que lo ha causado. No ha sido que me ha caído por mala suerte. No, hay algo que lo causa, como tiene que ser. Si es que la naturaleza es tan perfecta que es que no puede ser de otra forma. No puede ser que todo lo que más persigue la naturaleza es siempre que las especies sobrevivan como especie, y los individuos también, si puede ser. Si los individuos hay que sacrificar a algunos, vale, pero como especie que sobrevivamos. Pero incluso como individuos, si puede la naturaleza. Entonces, si eso es así, ¿cómo va a tener fallos la naturaleza, que la propia naturaleza sea la que falla y la que haga que nos mate? Eso no tiene sentido. Para mí en la no naturaleza tenía sentido no hay ninguno. azar. No, ni hay azar, ni va a hacer que va a matar los individuos o las especies. No, hace exactamente lo contrario, que sobrevivamos como individuo y como especie todo lo que podamos, que procreemos. Entonces, ese es el mandato que tenemos todos de la naturaleza. No puede ser que la naturaleza sea tonta, se equivoque, haya fallos y que nos mate. O sea, eso para mí no tenía coherencia ninguna, pero no tenía ninguna forma de que corroborase nada ni que avalase lo que yo intuía, ¿no? Sin embargo, en el mundo farmacéutico hay mucha investigación para enfermedades autoinmunes, que es la que tú... Que es como... La naturaleza se ataca a sí misma para... O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, de pronto hay una cosa que dice: pues Ángela, a lo mejor llevaba razón en lo que tú intuías, pero no solo ya que llevase, que yo creía que la llevaba, sino que pueda corroborar que la llevaba, ¿no? Que mi intuición pues estaba bien. Y entonces yo hablé, al terminar aquello con Ixtiar, me presenté y le dije: mira, por favor, pásame todas las charlas, conferencias, cursos, me da igual, lo que sea, que vayas a dar a partir de este momento, infórmame, por favor. Y a partir de ese momento, pues yo a todas las charlas, cursos, conferencias, etcétera, etcétera, que ella daba, me daba igual donde fuesen. En Madrid, en Málaga, en Sevilla, me daba igual. En Nicaragua... Bueno, eso ya íbamos juntas. Todas las que iba, yo empecé a ir. Y estuve como 2 años así, yendo a todas, porque, ya te digo, la primera que oí solo me quedé con eso gordo. La segunda, ya, además de eso gordo, pude coger algo más. En la tercera ya empecé a entender alguna otra cosa, y así progresivamente, porque la información es tan brutal, o sea, es tan vasta, tan grande, tan profunda. Tiene también, lo puedes decir de forma muy frívola y muy leve, pero después es una carga de profundidad, y es cambiar el paradigma total que tenemos integrados durante años, sobre todo durante el siglo XX, pero vamos, durante años, de lo que es salud y enfermedad. Eso está tan integrado que esto cambia el paradigma y le da la vuelta a todo, que es tan así que no es solamente que lo oigas, que lo tienes que oír muchas veces. Y además de oírlo muchas veces, al oírlo muchas veces es como el conocimiento va entrando. Pero una vez que el conocimiento ha entrado, no es suficiente. Además, luego hay que integrarlo. Y si no lo integras, y eso se hace a través de la experiencia principalmente, y de estudiar mucho, y de oír muchos casos y a mucha gente, no sirve. Tiene que ser, primero, conocerlo, y conocerlo lo más profundamente que se pueda, y después, y a la vez, y después ir integrándolo. Y a propósito de eso... Si no, no vale. ¿Cuánto tiempo, después de cuánto tiempo estudiando,
te animaste a dar lo que tú dices, clases particulares de biología basadas en la germánica? Sí, casi no me atrevo todavía. No, yo después de 2 años o así me dijo Itziar, tú ya sabes bastante, tú ya has entendido, has empezado a entender esto. Y entonces me dijo, vamos a empezar a hacer cositas juntas. Entonces, si organiza un curso en Córdoba, y un seminario largo de varios días o de varios fines de semana. Y entonces ella ya me hacía que lo organizase y además me daba un poquito de haz preguntas, toma notas. A ver, di Ángela, ¿cómo explica que este comportamiento explícalo cómo lo hace un animal o cómo lo hace un león o lo que sea? Y me iba dando como un poquito de cancha, ¿no? Sí, en algunas cosas. Un espacio para que tú reforzaras. Para que empezase a atreverme, porque yo no me atrevía. Ella me decía, ya sabes, ya Qué bonita el concepto de conflicto biológico lo has cogido, me decía. Y que todo es biológico y no es psicológico ni emocional, lo has cogido. Eso es lo más importante. Si has entendido lo otro, lo demás, lo vas a aprender y lo vas a tener que lo vas a ir integrando según vayamos viendo personas y vayas oyendo casos. Así que tranquila, pero su preocupación era que yo y cualquier otra persona que quería aprender entendiese el concepto de conflicto biológico y entendiese que el sentir y la respuesta del organismo es un sentir y una respuesta biológica, no emocional ni psicológica. Y tanto que cuesta enseñar eso. Eso era Y cuando ella entendió que yo eso lo había entendido, entonces fue cuando empezó a darme un poquito de cancha. Se dio cuenta de la joya que eres, ¿no? Un poquito de cancha, ya. Y empezamos ya, pues ya poco a poco a organizar cursos. Yo ya la acompañaba, a lo mejor me permitía dar algún trocito del seminario. Y lo que a la vez fuimos haciendo es que ella, pues a todos sitios donde impartía un curso, pues mucha gente quería tener una sesión con ella. Llámale sesión, clase particular, lo que quieras. Mucha gente le pedía, oye, tengo este síntoma, quiero, ya cuando acabes el seminario, o en medio, o a la hora de comer, o cuando fuese, o por la tarde, quiero que tengamos... Entonces, ella a todo el que podía atender, atendía. Era una persona inmensamente generosa en todos los sentidos. Ella disfrutaba muchísimo haciendo regalos, pero disfrutaba mucho más que si se le regalaba a ella. O sea, ella venía de un viaje y había comprado, no sé, un collarito en no sé qué, en México, donde sea, y venía y cuando nos veíamos la primera, mira qué te trae. Y entonces disfrutaba mientras me lo daba, veía que lo abría, veía si me gustaba, bueno, conmigo y con sus hijos y con cualquiera, ¿no? Quiero decir que era inmensamente generosa en todos los sentidos y disfrutaba muchísimo regalando el conocimiento, dando este conocimiento y regalándote cualquier cosita, detalle que te había comprado pensando en regalar. O dándote de comer, que te hacía de comer, yo qué sé. Era inmensamente generosa en todos los sentidos. Y el de acompañar, bueno, me pongo a hablar ahí, ya me voy por ahí. Entonces, lo que empezamos a hacer ya a la vez es que todas esas personas que le demandaban esas sesiones en todos los sitios donde íbamos, o en Málaga donde vivía, mucha gente viajaba a Málaga para que ella la atendiese. Entonces lo que hacíamos es que yo cogía el papel en esas sesiones de alumno, que yo digo alumno interno y residente. Entonces pues ya se ponían a hablar, como estamos hablando nosotros ahora, y yo me ponía en un rinconcito con mi blog de notas y empezaba a anotar y a tomar apuntes de todo, de cómo hacía las preguntas, de todo, cómo veía por dónde iba encaminando el tema, cómo la persona... Si traía, yo qué sé, lo que sea, el ojo rojo, luego empezaba a contarle que el pie y no sé qué, cómo lo iba centrando, cómo iba volviendo a hacer con preguntas centrando el tema. O sea, tenía su técnica que la había aprendido directamente de Hammer, porque ella había compartido esas sesiones que Hammer hacía con otras personas montones de veces. Entonces sabía el método, digamos, o había aprendido, ¿no? Y entonces pues yo era alumna interna y residente y ahí se aprendía muchísimo. Luego ya al final me decía... Ella ya cuando lo tenía claro y le estaba explicando a la persona siempre, ¿quieres hacer alguna pregunta, Ángela? Pregunta, ¿tienes alguna duda? ¿Hay algo que...? Y yo pues empezaba a hacer algunas preguntas, incluso me decía, ¿por dónde crees que va? Entonces que ella pues fue muy poco a poco, no fue en la primera sesión esto, sino poco a poco. Y bueno, y así pues llegamos a muchos sitios, como finalmente a impartir cursos
en una facultad de medicina de una universidad pública, que fue la Facultad de Medicina de la Universidad Pública de Managua, la UNAM Managua, donde se pudo impartir, y para mí eso fue como un hito que no puedo olvidar, porque siempre andamos como un poco escondidos, ¿no? Como, uy, que esto pues es un cambio de paradigma. A lo largo de la historia nuestra, de la historia de la humanidad, todo cambio de paradigma, haya sido del que haya sido, en la energía, en cualquier cosa, y más en la salud, cuando hay un cambio de paradigma, lo primero que hay es un rechazo por parte de todo aquel que lo oye, porque quieres cambiarle lo que él creía hasta ese momento sobre claro. un tema. Es que le mueves el piso, le estás diciendo, esto no era así, estás equivocado, tienes que cambiar. Lo primero es un rechazo. Entonces, lo primero siempre, esto, rechazo, pero además es un tema sobre salud, que cambia totalmente el concepto de salud y enfermedad, más rechazo todavía. Y entonces pues ya sale pues tantas cosas que es que pues tienes que, no puedes hacerlo así como ala para muchas personas, y ni ir diciendo, y mucho menos en redes sociales, porque hay malos entendidos y se sacan muchas cosas de contexto. Y eso te ha mantenido lejos de las redes sociales. Además eso es que ella me lo aconsejó y lo aconsejaba el doctor Hammer, que procura no exponerte, procura no estar en redes sociales, procura que impartir los cursos a personas que de verdad quieren oírlo, no obligues a nadie a oírlo, no intentes convencer a nadie. Si alguien te dice, mira, que esta persona ve que te duele la mano, la ve de otra forma, no de la forma que... y tú ves que esa persona no está receptiva y no quiere oírlo, no lo digas, no hables a quien no quiere escuchar, no intentes convencer a quien no quiere ser convencido, porque lo único que te va a traer son problemas. Entonces, imparte... ¿Y por qué no me diste ese consejo el primer día que nos conocimos? Pues te lo he dado en varias ocasiones. Sí, que no te escucho. Te lo he dado. Ese y algún otro. Pero dices que a veces no oímos los consejos, porque, bueno, pues porque estamos, creemos yo por lo menos obcecada con un objetivo, con un tema, divulgar a la mayor cantidad de gente. Pero claro. ella insistía en esto y, claro, ella había tenido tantos temas de ese tipo y el doctor Hammer había tenido aún más que ella, y ella los había vivido con el doctor Hammer, porque ella vivió todo cuando Olivia Pilar estuvo en España, todo el que vino el ejército, vamos, la policía alemana a llevarse a Olivia. Eso lo vivió ella. Ella era la que estaba con Olivia, y sus padres, por supuesto, pero a la persona que le permitieron subirse en el coche de la policía para llevar a Olivia al avión, que sus padres no pudieron acompañarla, y devolverla a Alemania, fue Itziar. O sea, era la persona de confianza y es que todo eso lo vivió ella. Imagínate que tenía que decirte, protégete. Para contar un poquito el contexto, para los que no conocen la historia de Olivia Pilar. El caso de Olivia. De hecho, yo cuando empecé con la germánica hablaban mucho del caso de Olivia y decían que había fallecido finalmente porque sus padres se habían opuesto a la quimioterapia. Y después me enteré con los años que estaba viva y que sigue viva y que tiene su familia. Y fue a Olivia, bueno, se la llevaron a la fuerza la policía alemana y la llevaron al hospital y le dieron la primera dosis de quimio, obligada y en contra de la voluntad de sus padres. Por poco se muere. Sí. Entonces, como por poco se muere... Y le quitaron un dijeron, riñón. Toma, se la devolvieron a sus padres porque casi se muere. Entonces, no le damos... No, ya no podían darle más quimio. Entonces se la devolvieron. y ya al devolvérsela, pues ellos siguieron un poco pues ya lo que querían hacer, las pautas que decidieron seguir conforme a la nueva medicina germánica. Esa historia se repite muchas veces, ¿no? Y Olivia pues está bien y tiene su familia y en fin. Pero a lo que me quería referir es que Itziar no solamente lo ha vivido en propias carnes, todos temas de este tipo, sino que vivió todos los gordos que vivió Hammer, los vivió con él. Entonces sabía perfectamente de qué hablaba, cuáles eran las consecuencias y cuánto sufrimiento había ahí, cuánto sufrió el doctor Hammer y todo su entorno y tanta gente. Entonces ella lo que aconsejaba es no, protégete, o sea, no redes sociales, no multitudes, no hablar delante de gente que puede estar grabando, que puede estar no de verdad con buena voluntad de oír y luego analizar si me interesa o no me interesa, sino con otras intenciones. Y desde luego, incluso la gente que viene con muy buena voluntad de querer oír o aprender, si ves
que a esa persona no le cuadra, que le rompe sus esquemas y quiere separarse de eso, o no quiere oír más, respétalo, háblale solo a la persona que de verdad quiera oír o que esté ya preparada para oír eso. Y no intentes convencer a nadie de nada, no lo hagas. Cada uno tiene su momento y cuando sea el momento de cada uno, lo oirá por ahí o lo leerá y entonces, si es que llega su momento y si no llega, pues no pasa nada, no podemos hacer otra cosa. Entonces, primero protégete, porque si no te proteges es que ni siquiera la pequeña labor que tú puedes considerar, que yo puedo considerar que yo hago, que es en mi entorno más cercano, seguir divulgando ese legado, ni siquiera vas a poder hacer eso. Entonces, pues un granito de arena en muchos sitios, no sé cómo dicen ese dicho, pues pueden hacer una montaña, ¿no? Muchos granitos de arena sueltos al final pueden hacer una montaña, pero si se quitan esos granitos sueltos no habrá montaña, ¿no? Entonces, en lo que puedas hacer en tu entorno, hazlo. Y adquirí un compromiso con ella y con el Dr. Hammer de, en la medida de mis posibilidades, divulgar la Germanische Heilkunde, o sea, el legado del Dr. Hammer, divulgarlo en la medida de mis posibilidades, insisto siempre en esto, y en la medida en la que ellos me aconsejaron que lo hiciese. Y lo sigo haciendo, aunque me pesa muchas veces, y muchas veces digo, ya no voy a dar ningún curso más, ya no voy a dar ninguna clase particular más, porque a veces me pasa, me sobrepesa y a veces es como muy ingrato, ¿no? Y digo, no tengo ninguna necesidad, yo nunca he vivido de divulgar el legado del Dr. Hammer. Yo terminé de trabajar, bueno, después de este conocimiento, poco después, no fue inmediato, no fue ir a Itziar y dejar la empresa en la que trabajaba, pero sí fue unos meses, no sé si llegó a un año y pico, no recuerdo. Que dejaste la farmacia. Claro, que yo ya cuando empecé a integrar todo aquello y a entenderlo y a cuadrarme todo y a hacerse todos los puzzles, dije, a ver, yo creía que yo estaba haciendo un bien en el trabajo que yo tenía y no es lo que yo pensaba. Entonces, ya cuando no hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, es un problema. No puede estar bien. Estás mal. Entonces, yo tenía una incoherencia absoluta entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que estaba haciendo. Y dije, a ver, Ángela, tienes lo que siempre decía el Dr. Hammer. En la nueva medicina germánica no te tienes que creer las cosas como dogmas, sino tienes que entenderlas. Y después de entenderlas, cada uno tiene que ser responsable. Ellos siempre hablaban de autorresponsabilidad sobre la salud y la vida. Cada uno de nosotros ha de ser autorresponsable sobre su salud y su vida. Y no solo hablo salud, sino vida. Metían las dos cosas. Entonces, nadie tiene que estar empujándote o apoyándote o convenciéndote. No, tú tienes que entenderlo. Si lo entiendes, es lo que decía Hammer y decía Itziar, si lo entiendes, puedes hacer dos cosas. Tomar una decisión al respecto y cambiar la situación que te está haciendo que no estés bien, o seguir mal si no quieres tomar una decisión. Pero la responsabilidad es tuya y la mayoría de las veces lo que hay que hacer es tomar decisiones, si la persona las quiere tomar. Y decisiones difíciles muchas veces. Exactamente, y decisiones difíciles, pero eso lo tiene que hacer la persona, y es la persona la que tiene que decidir, porque es su vida y su salud. Entonces, no debes convencer a nadie, no debes achuchar a nadie, no debes hacer que nadie haga nada, sino esta es la información y habría que tomar decisión, pero yo en mi vida yo tomo mis decisiones. En la de esta persona es la persona quien tiene que tomar. Ese es un punto sumamente importante en el tema de, sobre todo, la atención, voy a decir entre comillas, pacientes, ¿no? Gente que busca asesoría, que no entiende esto de que cada uno es responsable de su vida y lo que uno le puede aportar es información, ¿no? Y una de las cosas por las que se nos ataca, especialmente a los que somos más fieles al legado del Dr. Hammer, que no queremos que se distorsione, es que actuamos como secta. Y esto está lo más lejos, por todo lo que tú has dicho, lo más lejos de una secta es justamente que nosotros queremos que cada uno tenga pensamiento propio, ¿cierto? Que vea su camino. ¿Ah? Una de las cosas que decía el Dr. Hammer es que te hace responsable de tu salud y de tu vida y por tanto te hace libre. Te hace libre, claro, cuando uno... O sea, eso es lo contrario de una secta. Las personas de una secta obedecen literalmente al líder, o sea, hacen sin cuestionarse lo que el líder le está diciendo, lo está obedeciendo, y aquí lo que te están diciendo es este conocimiento está aquí, si quieres lo estudias y si no lo estudias, si quieres tomas decisiones y si no quieres no tomas decisiones,
Pero la responsabilidad, pero tenemos tan integrado que cuando tenemos algún síntoma vamos a consultar a un doctor y le decimos, a veces textualmente, decimos, doctor, yo pongo mi vida en sus manos, lo que usted me diga. Eso hasta textualmente lo decimos. Y eso lo tenemos tan integrado que es cambiar el paradigma y sacar eso que tenemos a macho y martillo. Es muy difícil. Lo que tenemos integrado como creencia ya, quitar una creencia es muy, muy difícil. Y meter otra en su lugar, eso ya sería más fácil. Mucho más difícil es quitar una creencia que ya tienes integrada. Pero eso incluso es muy difícil. con la medicación. Entonces, por terminar el razonamiento, como tenemos tan integrado que vamos y ponemos la salud o nuestra vida en las manos de otra persona, no tenemos costumbre de coger la responsabilidad nosotros. No. Le estamos dando la responsabilidad sobre nuestra salud y nuestra vida a esa persona. Que vaya a cargo que le estamos echando tanta gente a una persona, ¿no? No, el doctor Hammer lo que dice no, el responsable de tu salud y tu vida eres tú, aunque en algún momento necesites ir a un hospital donde tengan que hacer, no sé, algo, hay cosas de urgencia o hay algunas cirugías que incluso tienen que hacerse, pero es una decisión que tú tomas y que tú vas y te la haces y tú le dices, mire usted, con estas pruebas necesito lo que sea, lo que necesites. Pero tú lo haces desde el conocimiento que lo tienes que hacer, no que te dicen, te tienes que hacer esto y tú, te tienes, obligatorio. Vamos a ver, no, tú tienes que hacerte responsable de tu salud y de tu vida, tomar tus propias decisiones y eso te hace libre. Y el que un conocimiento nos haga libres es algo que, tampoco gusta tanto, porque hemos cuando delegado hay un pensamiento mucho, ¿no? único, vamos todos, hay una creencia común y vamos todos en esa creencia y vamos todos muy bien, todos como unos borreguitos, ¿no? Pues estamos acostumbrados a delegar todo. Eso es muy cómodo, exactamente. Entonces, coger responsabilidad no nos gusta. A mí mucha gente le digo, mira, pasa esto y esto, y tienes que tomar esta decisión si quieres, y si no, tú lo analizas tú y ya está, y punto. Yo lo único que puedo es explicarte la situación y nada más, explicarte el origen de por qué te está provocando, cuál es el origen de que tengas esta sintomatología. Esa es mi única función, es una clase de biología, lo que yo en todo caso hago. Pues ahora toma tú las decisiones. Y, es que, ¿y tú qué me aconsejas? No, yo no aconsejo a nadie y ni aconsejo nada. Yo te digo, qué te está originando los síntomas y cuál es la situación, y ya tú puedes seguir igual, tomar alguna decisión, no tomarla. O sea, es que es eso. Y eso, hay gente que no estamos educados ni acostumbrados a tomar responsabilidades. No estamos acostumbrados a delegarlas y luego a obedecer lo que nos digan. Entonces, y además a mucha gente les resulta incómodo. Es decir, yo prefiero que me digas qué hacer y yo no tomar decisiones. Es que eso también hay gente que lo dice así. Bueno, a la vez eso sigue siendo una opción. Tú has tomado esa opción, pues me parece bien. Al fin y al cabo has tomado una decisión. Que otra persona decida por mí. Vale, pues es tu decisión, yo la respeto, ningún problema. Cada uno que respete. Hay una cosa que no quiero que se me pase decirla, aunque no venga mucho a cuento, pero sí viene en el sentido que lo que el doctor Hammer proponía no solamente es un tema que tenga que ver con la salud, como tú muy bien dices, sino que tiene que ver con la vida. Todo el comportamiento, porque ya el que te haga libre ya te hace que tienes tú que tomar tus decisiones, que tú tienes que tener claro, que tienes que analizar las cosas, que tienes que tener sentido común aplicándolo cada día. Él nadie permitía que delegasen cosas en él y lo hacía ya haciendo un teatro, o sea, poniéndolo en escenario cuando él recibía a las personas que iban a pedirle consejo, ¿no? Y él llegaba y él tenía su despacho. Le doy al micrófono porque tengo que tener las manos siempre para arriba. Él tenía su despacho donde recibía, su estudio, donde estaba todo el rato viendo los acetatos con los tacas y sus lupas, sus mesas, sus gatos por allí, y recibía a las personas que iban a pasar a consulta, ¿no? En fin. Y la gente se sorprendía mucho cuando entraba allí porque había una mesita con una sillita y había un sillón muy rimbombante. El doctor Hammer, por supuesto, no llevaba bata, no llevaba fonendo, no iba con su pantalón y su camisa de cuadros o la que llevase, normal. Y la persona iba a sentarse a la sillita y él le decía, no, este sillón importante es el suyo,
Y decía, no, doctor, ¿cómo me voy a sentar? Usted es el protagonista, ¿no? Es que el protagonista de su proceso, usted viene a consultarme sobre su proceso, sobre lo que ahora mismo le está pasando. El protagonista de su proceso es usted, así que usted se sienta ahí, que es donde se tiene que sentar, porque usted es el protagonista de su proceso y el que tendrá que tomar las decisiones sobre su proceso. Y él se sentaba en la sillita pequeña, que además lo hacía así, justamente para teatralizar, no me sale la palabra, para poner en escena lo que a lo mejor con palabras no se entendía menos o se podía transmitir menos. Así se transmitía de golpe. Tú entrabas y, no, usted se sienta en la silla a ritmo. ¿Cómo? O sea, eso ya no se le olvidaba a la persona nunca. El paciente ahí se daba cuenta de la importancia que tenía. Que él era el protagonista de su proceso. Eso ya no se le olvidaba en la vida porque lo había hecho así. Entonces él empezaba a tomar y entonces ya luego le iba diciendo. Y la mayoría de las veces era eso, tomar decisiones. Y él con los niños, las decisiones, las decía a los padres, pues el niño... es esto lo que tenéis, el tipo de decisiones que tendríais que tomar o la decisión que tenéis que tomar, y el niño tiene que colaborar y también tiene que sentirse protagonista. Y en muchos casos, con los adultos, pero sobre todo con los niños, firmaba contratos. ¿Sí? Y decía, mira, entonces ahora tú tienes que ir con papá por ejemplo, tienes que acompañarlo al trabajo porque tenía que estar no separarse del papá, por ejemplo, ¿no? O lo aconsejable era, tendría el tema que fuese, tendría que estar las mayores horas posibles pegado a su papá. A su padre. Pues el papá trabajaba, estoy acordándome de un caso concreto, con una furgoneta repartidora y entonces iba a ir tenía que ir en la furgoneta con el papá repartiendo las horas que no estaba en casa. Y entonces para que el niño de alguna forma entendiese o entrase en el juego... vamos a firmar un contrato. ¿Tú vas a acompañar a papá de eso? Sí. ¿Y qué? ¿Y vas a hacerle o le vas a dar abrazos? Lo que él... Y entonces lo ponían en un papel y el niño también lo firmaba. Entonces era... el niño tenía un documento de lo que tenía que hacer. Y entonces, claro, lo hacía protagonista de su proceso y de la decisión que habían tomado. Y responsable de lo que tenía que hacer porque lo había firmado incluso. También lo hacía con los adultos, pero los adultos era como... A no ser que fuese también alguien, bueno, que fuese más necesario, como era con los niños, ¿no? Si no es tan necesario con un adulto. Tiene que ser que lo entiendas y que bueno, que quieras, que te hagas responsable, ¿no? Y hay otra frase que tampoco quiero que se me olvide, que él decía y que a mí Itziar me repetía mucho, o me repitió al principio, luego ya no me hacía falta. Es porque yo al principio, como pasa a todo el mundo que empieza a entrar en contacto con el legado del Dr. Hammer, quiere ayudar a todo el mundo y contárselo a todo el mundo. Entonces ella me decía, no se lo cuentes, lo que he dicho antes. Nada más a quien quiera oírlo, a quien venga a preguntarte. Quien no quiera oírlo, no. Y cuando llegaba alguien ya con un tema, con unos síntomas, el que la persona, sin saber nada de nueva medicina, esa persona, el que mientras esa persona entendía el proceso y tomaba decisiones, es que no daba lugar ya. Entonces ella me decía, Ángela, no se puede enseñar a nadar a quien se está ahogando. A esa persona en ese momento hay que sacarla del agua como sea. Y una vez que ya haya pasado todo y esté bien, entonces la enseñas a nadar. Y ya después de que haya aprendido a nadar, ya tomará sus decisiones. Lo que me estaba diciendo es, pues eso mismo, que una persona que no conoce nada de la nueva medicina, pero porque está desesperada, viene a ti, no es el momento de enseñarle nueva medicina. Y si no la sabe previamente y no tiene los conocimientos y no la ha integrado, difícilmente va a poder hacerse cargo de su proceso y tomar decisiones. Entonces, es una premisa que yo siempre recuerdo. No se puede enseñar a nadar a quien se está ahogando. Y tú ya tienes ya la facilidad de reconocer a una persona cuando viene en un acto desesperado, ¿cierto? Cuando hay alguien que realmente puedes ayudar, ¿no? Es que te lo dice la mayoría de las veces la propia persona te dice, es que ya está, el médico ya me ha dicho que me ha desahuciado y he estado en el homeópata, en el otro, y vengo a ti porque me han dicho que... está en la desesperación de alguien que se está ahogando. Es que es muy, muy gráfico lo que digo. En ese momento no estás para nada, en ese momento estás para sacarlo del agua. Hacer lo que sea para salir de esa situación y que se entre en la tranquilidad o en una parte del programa ya más tranquilo, más lo que sea, si se puede, claro. Y después, cuando ya haya pasado eso, se podrá aprender y ya estará preparada para siguientes
eventos que pueda ocurrir. Pero también Hammer decía que habían dos tipos de pacientes. Ese que sabe germánica previamente, que puede entender lo que tú le estás... que es el paciente ideal, ¿no? Que puede entender lo que tú le estás explicando. Y está el otro, que el típico que va a la medicina convencional también, que no entiende nada, pero si está con un grupo de apoyo suficiente, por ejemplo, cuando tenía el hospital Amicidity, que iba ahí y aunque no entendía germánica, pero estaba tan bien acompañado con gente que lo estaba ayudando, con otros pacientes que vivían cosas similares, también podía salir de la situación sin comprender realmente lo que le pasa. Sí, y ese es el paciente de medicina convencional, que va al hospital y le dan medicación, no pregunta qué medicamento está, qué efectos secundarios puede tener, no pregunta nada. Incluso operan a la gente sin preguntarle, no, es que le sacamos esto, sacamos lo otro porque era necesario, y la gente confía ahí. Absolutamente. Y mucha gente eso lo tenemos integrado. Y mucha gente por eso mismo se mejora, porque confía tanto que cree que es lo mejor para sí mismo y no tiene miedo. Ha puesto su vida en sus manos, tiene que confiar. Lo que estabas diciendo adelante, ha puesto la vida en sus manos. Yo quería... pero sí que hay de esos pacientes también. También lo que pasa es que estoy generalizando, obviamente. Claro. Pero después cada persona es un mundo y hay personas que vienen en tal desesperación que no es ni grupo de apoyo ni no claro, es con el grupo de apoyo, ¿no? Y incluso ni con grupo de apoyo, porque hay quien entra y está ya en un punto de desesperación y de búsqueda que cuando salga de aquí va a ir a consultar a no sé qué que le hayan dicho, en fin. Y luego hay otras personas que no saben nada de nueva medicina, que no lo han oído, que no han oído nada más que alguien les dijo, pues te pueden decir de por qué tienes esos síntomas. Y vienen y tú le empiezas a hablar y te vas dando cuenta perfectamente por las respuestas, por el feedback que te está dando, incluso por la cara y todo, que sin saber nada de nueva medicina germánica, el aspecto biológico lo está entendiendo perfectamente. Y suelen ser gente, pues como muy personas que están en contacto con la naturaleza, a lo mejor agricultores, ganaderos, gente que es que cuando les empiezas a hablar de una respuesta animal o de es que dices, sí, eso lo veo yo en mi vaca o lo veo yo en mi perro, y sin saber nada de nueva medicina están entendiendo perfectamente y dices, pues entonces ya sé lo que me pasa, es que no sé qué día me pasó, no sé qué, ahora claro, lo mismo que le pasó una vez a mi vaca, y te han entendido perfectamente y no saben Pero tú nada. lo dijiste, hay gente que está en contacto con la naturaleza. La gente de ciudad, que cada vez se aleja más de la naturaleza, le cuesta entender esto del conflicto biológico. Totalmente, porque además, como yo digo, vivimos de espaldas, nosotros, nuestra especie, sobre todo los urbanitas, vivimos de espaldas a la naturaleza y creemos que la naturaleza está allí y nosotros aquí. Craso error, o sea, ignorancia total. Nosotros, nos guste o no nos guste, a mí me encanta, pero parece que a mucha gente no, formamos parte de la naturaleza. Yo digo incluso más, que es correcto lo que yo digo, y es que los conflictos biológicos los vive la naturaleza a través de nosotros. Así es. De hecho, muchas veces no somos conscientes. Eso es muy profundo. Muy profundo. O sea, fíjate si formamos parte de la naturaleza, que la naturaleza vive los conflictos biológicos a través de nosotros. Y nosotros creemos que no somos naturaleza. O sea, es de una ignorancia supina. Pero la mayoría de la gente cree que la naturaleza es una cosa y nosotros estamos fuera de la naturaleza. De hecho, dicen, voy a ir a la naturaleza. Nosotros somos una especie más de este planeta, una especie más de la naturaleza de este planeta. Somos naturaleza. Somos naturaleza. Yo quería devolverme un poco al tema de tu trabajo en la farmacia. Yo te había comentado que un tema que me preocupa es que años atrás vivimos una situación a nivel mundial que pudo haber cambiado y haber hecho un giro de las personas hacia la germánica, hacia este descubrimiento, a esta maravillosa información. Sin embargo, como siempre, entra información para confundir, porque la mejor forma de engañar es creándote confusión, ¿cierto? Y por eso mismo mucha gente cree que Hammer habla de conflictos emocionales y tú lo dejaste súper claro que no es así, o que una medicina mente-cuerpo, son de las tantas confusiones que se generan. Y una de las cosas que
se utiliza para ahora confundir el tema de los tóxicos, ¿no? Y con las inyecciones que se puso mucha gente. Y el argumento falaz, por cierto, más usado, el falacia autoridad diciendo es que hay muchos estudios científicos sobre el daño que han causado estas inyecciones. Yo sí creo que puede haber tóxicos, que sea un experimento, que siempre la intención sea causar daño, pero de un grupo minúsculo, ¿cierto?, que son los que manipulan muchas cosas. Pero tú misma trabajaste en la farmacia creyendo que hacía el bien, entonces yo dudo que un científico, como lo fuiste tú en su momento, dentro de un estudio esté poniendo cosas para matar gente, ¿no? Y una de las cosas que se está diciendo es que causan infarto y que causan cáncer. Incluso le pusieron el nombre de turbocáncer. Y nosotros sabemos a través de estas leyes que esas dos cosas solamente las puede causar un DHS. ¿Qué opinas tú al respecto de lo que te estoy comentando? Me gustaría, tú con tu experiencia, que estuviste dentro del mundo farmacéutico 20 años, o sea, algo habrás entendido cómo funciona ese mundo, ¿no? ¿Qué te parece eso, de que ahora se diga por desconocimiento y se basan en que mucha gente habla de que los tóxicos no tienen nada que ver con Hammer, que son otra línea? ¿Cómo funciona un tóxico? Me gustaría que... Bueno, respecto de eso, yo estuve en contacto con epidemiólogos en esos momentos de los que estás hablando, que recababan datos y hacían, bueno, lo que se hace estadística. Las estadísticas luego se pueden... manipular como uno quiera. Pero ahí estamos hablando de varias cosas. A todo le llaman vacuna y vacuna. Lo que entendemos por vacuna clásica es el microorganismo que produce esto, que está... que se le ha quitado viabilidad o incluso que está muerto, o algún componente de ese microorganismo es el que ponen en las vacunas. Pero en este caso se hicieron cosas que no eran eso realmente y que no son vacunas, pero lo seguían llamando vacunas. Y se hicieron vacunas que lo que hacían era coger ARN de un microorganismo, meterlo en una capsulita, por ejemplo, y eso era la vacuna, una capsulita de un polímero con dentro un trozo de ARN y meterlo e inocularlo. Eso realmente era la primera vez que se había hecho. A lo mejor se había hecho de forma experimental, pero sí, de que forma así como a toda la población, eso nunca se había hecho. Y eso se llama terapia génica, no se llama vacuna. Y eso se hizo. Y eso lo sé porque yo estuve en contacto con no me sale ahora, bueno, con gente que estudia epidemiología. Exactamente, y que recogían qué farmacéuticas tenía cada una de esas llamadas vacunas y dónde, en qué países se habían, sobre todo, puesto unas y otras, y cuántos, o aproximadamente cuántas personas se habían inoculado con una y con otra. O sea, eso, hay datos, se pueden dar a conocer o no, pero existen. Y yo no voy a entrar ahí, solamente quería dejar claro que mucho de lo que se puso no era lo que clásicamente entendemos por vacunas, sino que uno era trocitos de ARN metido en un polímero y otro era incluso un microorganismo a que se le ponía otro trozo de ARN y ya se metía el propio microorganismo con otro trozo de ARN, que eran las dos cosas que consideraba que se pueden llamar terapia génica. Ahí lo dejo, ya no podemos saber qué conlleva eso porque no tenemos... Bueno, ahí. Pero de ahí que cause cáncer... De la pregunta que tú hacías, lo que nosotros sabemos es que cada síntoma que tenemos ha sido provocado por algo que hemos vivido y además con una percepción muy concreta. Por ejemplo, que dices el infarto de miocardio, aunque tenemos que dividir que el infarto de miocardio puede ser por un programa de arterias coronarias o puede ser por el propio músculo cardíaco.
aunque todos lo llamemos infarto de miocardio, uno en realidad sí es un programa del músculo del miocardio y otro es un programa de la arteria coronaria. Pero bueno, medicina oficial se le llama igual a los dos. Sabemos perfectamente qué ha vivido, qué ha tenido que vivir la persona, con qué percepción lo ha vivido para que tenga un infarto de arterias coronarias o un infarto del músculo cardíaco. Y es muy concreto. En el de arterias coronarias, por ejemplo, aunque la gente que no sepa de nueva medicina no lo va a entender, pero es haber vivido algo de haber perdido tu territorio o a alguien de tu territorio, que es haber perdido a uno de tus hijos o a tu pareja, o tu trabajo, si es tu territorio, puesto que es de donde o tu comes, patrimonio, sí, a tu que pareja. pasó mucho en la pandemia. Sí. Todo eso pasó en la pandemia. Entonces, perder el territorio estamos generalizando, porque no estamos hablando de cortezas territoriales, ni podemos entrar en este momento en nada, pero bueno, generalizando, quien vive un conflicto de pérdida de territorio pone en marcha esa sintomatología o ese programa SBS que nosotros le llamo Hammer, que empiezas a tener una sintomatología de las arterias coronarias, que en función de cómo intenso, de cómo de fuerte, de grave lo has vivido, como sea la intensidad de ese programa, cuánto dure en el tiempo, pues va a tener consecuencias fatales o no tan fatales, ¿no? Pero no entramos tampoco en detalles. Pero sí sabemos que si alguien tiene una sintomatología de arterias coronarias, sabemos qué cosa ha vivido en su vida que le ha hecho vivir un conflicto con esa percepción, con ese colorido, es decir, de haber perdido el territorio o algún miembro de su territorio. Entonces eso lo tenemos clarísimo. Y sabemos que el infarto es cuando lo resolvió. Exactamente. Es ya una vez resuelto, es en la que llamamos en una zona concreta de la fase de solución. Entonces no es debido, nunca va a ser debido a una toxina o a eso lo tenemos claro. Aunque yo hice el preámbulo de las vacunas porque a la gente le quede claro que todo el mundo, la mayoría de la gente con la que hablé y con la que todavía me preguntan, creen que lo que se puso a todo el mundo fue lo que entendemos por vacuna clásica, o sea, como un microorganismo atenuado o muerto o un trozo. Y quería dejar claro que no fue así, por eso he hecho ese preámbulo. Pero que no, una toxina no va a provocarte un infarto, ni va a provocarte, ¿cuál era el otro que me dijiste? Infarto. Cáncer, porque le llaman turbocáncer. Cualquier cáncer. No, porque también depende de qué cáncer estemos hablando. La persona ha tenido que vivir también algo muy importante para esa persona que le ha impactado y con una percepción, un colorido muy concreto. Y todo eso lo tenemos porque Hammer hizo una labor impresionante y nos dejó la brújula, nos dejó toda la guía, todo el mapeo, lo tenemos todo mapeado. El cerebro, los relés cerebrales que controlan todos los tejidos, nos dejó mapeados todas las capas embrionarias que forman todos los tejidos, nos dejó toda la información. Entonces tenemos todo mapeado, tenemos la brújula que nos lleva, sabiendo lo que la persona nos está diciendo, qué síntoma tiene, es que ya tenemos los mapas que nos dejó el doctor Hammer que nos guían, vamos, tenemos la brújula. Además, la idea de que una terapia génica pueda generar cáncer se basa en un paradigma falso, que es que el cáncer se origina en una falla genética, en una mutación, ¿cierto? Exacto. Eso es una cosa que yo hablo muchas veces, yo cuando imparto los seminarios sale muchas veces la palabra mi abuela, porque mi abuela no sabía nada obviamente de nueva medicina, pero era una persona con mucho sentido común y una persona mayor que ya había vivido mucho, que la experiencia te hace, y que yo nací en un pueblo pequeño de unos 2.000 habitantes y que además un poco aislado, es en la zona del Valle de los Pedroches, que es una zona como aislada, como cuesta trabajo salir hacia Córdoba, que es hacia el sur, pero cuesta trabajo ir hacia Extremadura y Castilla-La Mancha porque también hay para el norte, o sea, somos como una comarca que no ha estado bien comunicada hasta hace muy poco y que había mucha endogamia también, claro, y éramos como una comunidad ahí muy limitada, sí. Muy limitada. Entonces se vivía de una forma como muy, muy antigua. De hecho, mi marido cuando fue allí la primera vez, cuando fue a mi pueblo la primera vez,
que eso fue aproximadamente en 1980, hace mucho. Ha pasado tiempo, ¿no? Él, cuando llegó allí y vio el pueblo y vio las casas y vio la gente y cómo se vestía y cómo se vivía en el pueblo y cómo se vivía en las casas, él dijo, no puede ser, esto es como retroceder a la España de hace 50 años. O sea, hasta ese extremo, ¿no? Entonces, lo que yo viví de pequeña es, pues vivíamos como en la naturaleza, allí sí. O sea, cada familia era como una manada. Entonces, mi abuela vivía en una casa, mi tía vivía en 2 casas más para allá, mi madre en la casa pegada, mi otro tío... Se vivía más biológicamente, lo que me estabas comentando antes, ¿no? Es eso, vivíamos pues como si Comunidad. Todavía viviésemos en las cuevas, o sea, como en una manada. Entonces nos juntábamos siempre en casa de la abuela, allí todos los primos, todas las hijas o los yernos, en fin, todos. Y cuando una de mi madre o una de mis tías tenía que ir a hacer algo, no sé, una documentación fuera del pueblo, eso, ir a Pozo Blanco, que eso quedaba como lejos, aunque fuesen 10 kilómetros, o tenía que ir a ocuparse de su madre, que a lo mejor estaba enferma. Entonces, la abuela y el resto de las titas se hacían cargo de esos hijos. Y al revés, cuando otra necesitaba, era ella. Entonces, se sabía, como pasaba en las manadas, que si tú tenías que salir a hacer algo, tus hijos estaban cuidados, estaban comidos y alimentados y los dormían a la hora o los bañaban o lo que hiciese falta. Tú tenías el apoyo de tu manada siempre. Que es lo que ahora hace falta, porque las mamás crían solas. Crían solas y además los niños no tienen contacto con su madre prácticamente desde los 4 o 5 meses, que pobrecitos los tienen que llevar a las guarderías, y en muchos casos hay familias que solamente son 2 personas, el niño y la mamá o el niño y el papá. No están los primos, no está... O como mucho el papá, la mamá y el niño, que además no se ven en todo el día, solo se ven por la noche. Entonces es totalmente antibiológico, vivimos de una forma antibiológica. Por eso hoy día hay tantísimos conflictos, hay tantísimas enfermedades nuevas, viejas, aumenta el cáncer, aumenta todo, porque vivimos totalmente de forma antibiológica. Entonces estamos generándonos conflictos constantemente nosotros. Y claro, el organismo responde a esos conflictos con estos programas que al fin y al cabo son síntomas, y que esos síntomas, aunque tienen pleno sentido biológico, cada uno de ellos, son síntomas que mientras los tienes son molestos. ¿Y qué decía tu abuela? Mi abuela decía muchísimas cosas, como decía que ella decía, niña, tú, cuando te pase algo, tú nunca te lo calles, nunca te lo dejes dentro, porque si te lo dejas dentro, por algún sitio sale. Ay, qué bonita. Mi abuela lleva razón, es justamente, si lo comparas, es como Hammer. De hecho, ahora hay muchos eslogan así de la gente Namaste que dice... Pero es que el propio Hammer lo primero que te decía, y Chiar me lo decía hasta que me lo dejó bien integrado, es cuando uno se nota un síntoma o entiende que acaba de vivir un DHS o se da cuenta por la razón que sea que lo ha vivido, lo primero que hay que hacer no es buscar la solución, no, lo primero es ir y con aquella persona o grupo de personas con los que tú sabes que puedes compartir, que compartir no es contar algo, no es que, ay, mira, Margarita, que me ha pasado, y tú dices, vale, bueno, no pasa nada, eso no es compartir, eso es, lo has contado pero no te han escuchado, tú no te has sentido comprendida, no te has sentido apoyada, ¿no? Entonces, como ellos lo explicaban es de la siguiente forma, ellos decían, tiene que ser un grupo en el que tú puedes abrirte. Entonces abres ahí un espacio, además es que lo decían así con estas palabras, abres un espacio donde se puede poner todo ese sufrimiento y ese dolor, y donde tú tienes la certeza de si es una persona la que está o son varias, te están entendiendo, están ahí, en el aquí y en el ahora, como se dice ahora, están presentes, te están escuchando, te están entendiendo, saben de lo que estás hablando, están entendiéndote y tú te sientes apoyada, sientes que lo has compartido. Eso es compartir, otra cosa es contar, que no vale para bajar masa de conflicto. El doctor Hammer y Chiar insistían constantemente en la degradación del conflicto, la degradación de la masa del conflicto biológico, la degradación de la intensidad. Y la primera forma para degradar intensidad de conflicto es compartir, no contar, compartir. Entonces en ese momento tú ya ahí has bajado parte de esa masa de conflicto. Y es tan importante esto que Hammer decía muchísimas veces, cuidado, concentraros en querer solucionar el conflicto, porque no siempre hay que solucionar el conflicto. Hay que ver si se debe o se puede,
o qué. A veces pero no es que factible simplemente. muchas veces no es factible. Y muchas veces es factible y no se debe solucionar. No, claro. Porque es peor el remedio que la enfermedad, por decirlo rápido. Entonces, lo que sí se debe es degradar masa de conflicto. Y tú te quedas con muy poquita masa de conflicto, puedes vivir toda la vida con muy poquita masa de conflicto de un conflicto concreto y vas a tener una sintomatología o muy leve o muy llevadera o casi sin sintomatología y puedes vivir sin problema. Y a lo mejor si lo solucionas, pues no vas a vivir. Y además cuando ya conoces los programas que cursas, te identifica antes y lo degrada antes. Efectivamente. Entonces, mi abuela decía eso de no te lo dejes dentro porque por algún sitio sale, y yo cuando conocí esto lo veía claramente, decía, lo que mi abuela me quería decir por su conocimiento ya, por edad, por persona mayor, por sentido común, lo que me quería decir es que lo compartiese, que es lo mismo que dice Hammer, no cuéntalo, compártelo, que lo compartas y entonces ya bajan más de conflicto. Eso nace de manera natural. Claro. Estaba pensando, cuando murió mi padre, yo tenía la necesidad de hablarle a todo el mundo de mi padre. Y gente que me venía conociendo, yo le ponía a hablar de mi padre, de las cosas buenas de mi padre, lo que la extrañaba. Pero la gente, socialmente, que se ha alejado de la biología, cuando las personas empiezan a hablar del dolor que tienen porque falleció un ser querido, tratan de cambiarte el tema. No le hables del padre porque anda triste, se le murió el papá. Como que cambiemos el tema, no asumamos este dolor, no comportamos este dolor. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, ella decía lo de la manada, de cómo vivíamos antes más en la naturaleza. Las mujeres pues en los patios o en la puerta de la calle se reunían allí a coser o a hablar por las noches, a tomar el fresco, a coser se reunían todas las tardes. Y era un grupo de mujeres y la función ahí era no solo ya coser, sino compartir. Ahí compartían y degradaban masa de conflicto todas las mujeres. Sobre todo las mujeres que necesitamos más, ¿no? Y las señoras ya más mayores, como mi abuela, cuando llegó abuela, ayudaban y aconsejaban a esas mujeres. Y eso era muy biológico en la tribu. Los hombres están trabajando, están fuera, trayendo el alimento, defendiendo, cuál es su labor en la naturaleza. Y las mujeres estaban compartiendo, bajando masa de conflicto, haciendo pues eso, esa hermandad, ¿no?, que hay en las tribus, en los papeles que cada uno tiene que hacer en su tribu, en su familia. Ahora ya hablamos en este caso. Entonces, ella decía eso y decía otras muchas cosas, como que pues si te cabreas mucho, ella no sabía nada de contrariedad en el territorio ni nada de esto, pero ella sabía que cuando alguien lleva muy agresivo y muy contrariado, hasta podía ponerse amarillo. Fíjate, obviamente, ahora sabemos, Hammer nos lo dice, el programa de vías biliares, pancreáticas, vesícula biliar, si es por un conflicto de contrariedad en el territorio, pues claro, puedes incluso, efectivamente. Y cosas como esa, o sea, eran normales en los consejos de mi abuela y de todas las abuelas, de las personas mayores, por lo que ya había sido pues toda la trayectoria de su vida, la experiencia, el observar qué pasaba, ¿no? Entonces, pues a la gente más joven le iban dando esos consejos, que ahora, si no tenemos abuelas, no recibimos esos consejos y no nos dicen, como decía a mí, cuando tu marido llegue agresivo, quería decirme, muy enfadado porque en el trabajo, no sé qué, entonces no le hables, déjalo, no le hables, retírate, porque va a haber un encontronazo. Digo, ¿cómo sabía mi abuela que cuando alguien llega con una constelación agresiva, lo mejor que puedes hacer es no contrariarlo, alejarte, no hablarle? Pues lo sabía. Pero es lo que haría un animal, ¿no? Cuando los animales se acercan a otro animal, a olfatearlo, lo que sea, y el otro le muestran los dientes, el otro se retira, o sea, no se pone a preguntarle qué te pasa, y qué es lo que hacemos la mayoría de las mujeres. Y ya, venga, a chocar. Entonces digo, pero qué sabias eran, pero claro, sabias que la experiencia les había hecho sabias, su intuición, su sentido común, sí se sentían parte de la naturaleza, y esos instintos que los animales muestran, también ellas los mostraban porque vivían más acorde a la biología. Ahora, como vivimos, ya digo, de espaldas, pues todo lo que nos viene de instinto, dice, esto que parece que me gustaría hacer porque es lo que me dice el cuerpo, pero no, eso me dice la mente que eso no, el intelecto me dice que eso que me dice el cuerpo no es lo que tengo que hacer lo que me dice el intelecto. Craso error. Lo que te está diciendo tu cuerpo intuitivamente es lo que la biología por donde te quiere llevar la biología, ¿no? Pero eso nos cuesta mucho. Bueno, eso que tú hablas de intuitivamente
uno sabe lo que tiene que hacer. Porque la naturaleza te lo dice, Sí, es que la naturaleza claro, es maravillosa. Sí, los únicos que vamos a terapia, yo siempre lo digo, los únicos que vamos a terapia somos los humanos, los animales no piden consejo a nadie, no saben perfectamente lo que tienen que hacer. Pero justamente a ti te sirvió conocer a Hammer y su descubrimiento, que va mucho más allá de las 5 leyes biológicas, porque mucha gente se queda ahí, para entender el comportamiento tuyo, ¿cierto? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Y también de nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, esa información no solo nos ayuda al tema de las enfermedades, que a la gente es lo que más le interesa, qué síntoma tengo, por qué, cómo hago para resolver el conflicto. Entonces, por eso yo te invité a ti, estoy encantada con la conversación de hoy y quiero invitar a más amigos a conversar para que nos demos cuenta lo profundo que es este conocimiento y lo que tú dijiste ya, que esta información nos hace libres. Y ya lo decía Jesús, yo no soy católica ni nada, pero un mensaje muy bonito, que solo la verdad te hace libre. Entonces, para mí esa ha sido una guía en mi vida de cuando algo me libera de un miedo, me doy cuenta que estoy frente a una verdad. Y fue mi guía para darme cuenta que con la germánica estaba frente a una verdad y creo que a ti te pasó muy similar. ¿Ya? A mí de las cosas más importantes cuando ya empecé a entender, todavía no siquiera a integrar, pero sí a entender, es que me quitó muchísimo miedo. El miedo que yo tenía a yo empezar a notarme algún síntoma o a notar síntomas a mis hijos o a mis familiares, ese miedo que era como un miedo, el miedo atroz que tenemos a la enfermedad, y que salió un bulto, es que es razonable, claro, porque dices, ¿esto qué significa? De lo más importante que yo empecé a sentir en cuanto empecé a comprender es que tenía muchísimo menos miedo. Es como si me hubiesen descargado unos pesos enormes que llevaba en los hombros. Y es que ya sé por qué tengo el síntoma. No es que, estoy alerta todo el rato porque a ver si voy a tener mala suerte y como tengo mala suerte y por azar empiezo a tener no sé qué enfermedad. No, yo ya sé que he tenido que vivir una cosa muy concreta para tener un síntoma muy concreto, ¿no? Pero sé que he vivido eso, sé. Cuando uno sabe qué le pasa y por qué le pasa, o sea, es que el miedo en gran medida desaparece y el dramatismo ese con el que vivimos la enfermedad, todo eso es que desaparece y cuanto más lo integras, más desaparece. Y tiene el control de solucionarlo o no. Sí, yo cuento muchas veces lo de un matrimonio mayor que el hombre estaba perdiendo lo he contado supongo muchas veces, no oía ya casi por el oído derecho. Diestro. Y entonces, pues, no sé, alguien le dijo, no sé, y ya había ido al y le habían dicho que de ese oído se iba a quedar ya solo. Y bueno, pues el hombre por preguntar. Un hombre que no sabía nada de nueva medicina. Y yo le expliqué, mira, pues la naturaleza es sabia, es que la naturaleza es maravillosa. Y si hablásemos de la lateralidad, y si hablásemos de las hormonas, y si hablásemos de las constelaciones cerebrales, la naturaleza es maravillosa. Entonces, si hay algo que a ti te molesta oír, que tú no quieres oír, que te está causando conflicto oír, lo que está haciendo la naturaleza es que dejes de oír esa vibración concreta, la que te está molestando. La dejas de oír porque te está molestando. O sea, la naturaleza, al final, lo que quiere siempre es ayudarnos y que sobrevivamos como individuo y como especie. Entonces te está ayudando de esa forma. El hombre lo entendió muy bien, un señor mayor que lo entendió perfectamente. Y entonces empezamos a analizar y ya el hombre reconoció que es que no soportaba oír a su mujer, siempre riñéndole. Casi todos los hombres que están sordos del oído derecho son no diestros. Soportaba, el pobre. Ay, qué paciencia, es que no lo soporto. Y el hombre, es solo un tono el que no, claro, el tono de su mujer el que no escuchan, todos los demás lo escuchan. El tono de la voz de su mujer. Y eso irrita más a la mujer porque dice, es que a mí no me escucha, pero puede escuchar la música, puede escuchar todo lo demás, pero a mí no me oye. Y dice el hombre, ¿y qué puedo hacer? Digo, dejar de oír ese sonido. Dejar de oír, o sea, no volver a oír a tu mujer si es que quieres. Y el hombre se quedó así como, bueno, o sea, es que lo entendió muy bien, ¿sabes? Fue de estas personas que sin saber nada de nueva medicina entendió perfecto.
Bueno, digo, pero eso ya lo que decimos siempre, ¿no? O por lo menos lo que yo digo siempre. Usted tiene ya la información de qué es lo que le está causando eso, que es para lo que sirven mis clases de biología, y ya está. Y usted tiene la información, y usted, pues, como persona libre puede tomar la decisión sobre su vida que usted quiera. Y a las 2 o 3 semanas me llama y dice, oye, me gustaría que nos viésemos, no, un momento, si quieres un cafelito y no sé qué. Y digo, sí, claro, quedamos en un huequillo, no sé qué. Y digo, ¿qué pasa? Dice, pues que ya he tomado una decisión y a la primera que quería decírsela era a ti. Digo, pues mira, qué honor, qué bonito. Qué bien. Dime, me dice, ¿qué he decidido? ¿Qué has decidido? Dice, que he decidido que prefiero quedarme sordo a quedarme solo. Ah, claro. Y digo, me parece fantástico. Me parece fantástico, primero porque es tu decisión. Entonces yo la respeto, maravilloso. Si fuese otra cosa también la respetaría. Pero me parece maravilloso. Tú has evaluado los pros, los contras de cada... Y has dicho, mira, es que no soporto que me esté riñendo todo el día. Pero aún así prefiero que me siga riñendo y prefiero quedarme sordo de ese oído, pero no estar solo. Prefiero tener su compañía. Y fantástico. Y pero lo has decidido tú. Sí. Tú lo has decidido. Es fantástico. Esa es la razón por qué no se pueden dar consejos en estos casos. Porque cada uno tiene su solución y tiene que buscarla. Exacto. Uno le puede ayudar informándole las posibilidades, qué consecuencias tendría alguna decisión, pero no darle la solución. La decisión es de la persona. Siempre ha de ser de la persona. Bueno, creo que debemos cerrar ya esta conversación para que la escuchen hasta el final. Ojalá que la escuchen hasta el final para que aprendan de ti. Y quería agradecerte esta bonita charla que nos has dado, que ha sido como una clase magistral, ¿no? De biología. Ha sido una conversación. Una conversación muy agradable y espero que quienes nos escuchen la disfruten tanto como yo. Y bueno, no sé si quieres decir algo yo para terminar. De nuevo agradecer que hayas pensado en mí para tener esta charla y agradecer también tu amistad, que la tengo en alta estima, y reiterar que lo digo muchas veces, pero quizás en foros pequeños, y es que hay muy pocas personas que conozcan la Germanische Heilkunde o nueva medicina germánica en la profundidad en la que tú la conoces. Gracias. No ya pureza, que lo es, por supuesto, y eso además tú lo dices constantemente. Yo digo en la profundidad del conocimiento que tienes. Hay muy pocas personas, muy pocas que tengan la profundidad del conocimiento que tú tienes de la Germanische Heilkunde. Lo digo muchas veces en pequeños grupos o en personas individuales, pero no quería dejar de decirlo aquí porque a lo mejor llega a más gente. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. No me hagas emocionarme. Me sorprendiste. Tengo las manos frías. Te quiero mucho. Es mutuo. Bueno, quería terminar este capítulo diciendo unas palabras que hoy día conversábamos con mi yerno y mi hija. Y creo que es importante, como que refleja el espíritu de este espacio. Que decía el general Patton que cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Y creo que eso es algo que está sucediendo actualmente, sobre todo en las redes sociales, en la vida virtual, que prácticamente ahora todo se ha transformado en virtual. Y este espacio virtual es una invitación a recordar que todavía somos humanos y pensamos. Hasta la próxima. Piensa Humano Podcast.